Doctor Pablo Lemir, ¿cuáles fueron los desafíos que se enfrentaron en el caso Oviedo y sus acompañantes y cómo se superó, ¿verdad?, la reconstrucción científica de este caso? Bueno, el gran desafío que teníamos desde el principio fue los múltiples fragmentos con que llegaron para el análisis e incluso la mezcla de los mismos. O sea, y la gran dispersión en el lugar del hecho. Hablamos de fragmentos que iban desde 50 centímetros de longitud en promedio hasta 1 centímetro o 2 centímetros. Usted fue hasta el lugar, ¿verdad? Hasta el lugar del accidente. Yo estuve en el lugar del accidente el día domingo. ¿Cuál fue su impresión cuando...? La Asunción a eso de las 11 de la mañana. Sí. Y empezó nuestra tarea en el lugar del hecho a la 1 de la tarde, una vez que nos organizamos. ¿Fue con un equipo de...? Fuimos con un equipo de trabajo integrado por personal de salud, específicamente enfermeros y un médico del hospital de policía que iban a colaborar con la tarea conmigo, dos personales del laboratorio forense del Ministerio Público y el agente fiscal. En el lugar estaban también la gente de los bomberos del SAR, de los de rescate, policía y algunos militares. La primera tarea fue perimetrar y medir las distancias desde del lugar del foco de caída de la aeronave hasta donde estaban las últimas piezas que encontramos. Y posteriormente todo lo que es el rastrillaje de cada uno de los metros del lugar del hecho. Los cuerpos estaban muy desintegrados y desperdigados. La pieza que encontramos más lejana al foco en ese día fue una pieza que estaba a 126 metros del lugar de la caída. ¿Qué era un brazo? Un brazo, sí, parte de un brazo. ¿De quién se pudo...? Finalmente fue identificado ese miembro como del piloto. Del piloto. Entonces, ¿había carbonización de los cuerpos? No. Y quiero una vez más aclarar que no se está hablando de carbonización, sino de una multifragmentación. ¿Por el impacto? Por el impacto probablemente, y también probablemente a lo mejor alguna intervención de las aspas mismas del helicóptero, que prácticamente funcionan como una licuadora en ese momento. Estoy graficando para que se entienda, es más claro, pero estoy graficando para que se entienda lo que era el grado de complicación del hecho. Esas piezas fueron traídas ese domingo a la tarde acá en la morgue judicial, tardecita, prácticamente noche, y fueron refrigeradas para ralentizar, para disminuir la velocidad del proceso de putrefacción que ya está instalado, que es el otro factor complicante. Porque te dije la hora aproximada en que nosotros salimos de Asunción para empezar el trabajo y la hora que empezamos. Es decir, que más de 12 horas habían pasado desde el momento del accidente. Otra cuestión que nos complicaba, pero que no había otra forma de hacer, porque las exigencias técnicas de la pericia así lo indican, es que no se podía mover la cabina y el motor del lugar del hecho en ese momento, hasta que lleguen los peritos en accidentología. ¿Y había parte de los cuerpos atrapados abajo? Nosotros sospechábamos ya ese domingo que había parte de los cuerpos atrapados en esa parte. Motivo por el cual el lunes enviamos a otro grupo de técnicos, en este caso encabezado por el doctor Ricardo Morales, que es también médico forense, en segundo al mando, digamos, en la parte de tanatología de la Dirección de Medicina Legal, junto con la gente del laboratorio forense, más o menos la misma composición técnica que el primer grupo, se envió el lunes. Y ellos trajeron otro grupo de partes que llegaron el lunes en la noche. En paralelo, el lunes se empieza a las 7 de la mañana acá el trabajo de tratar de identificar y ubicar armar uno de los pedazos, armar el rompecabezas, como decía armar el rompecabezas
aun cuando no se trata de una reconstrucción, y vuelvo a aclararlo, porque de repente se utilizó la palabra de reconstruir. El armar rompecabezas para nosotros es decir, bueno, esta parte va con esta persona, esta parte con esta otra persona. Eso se inició el lunes, para ello vinieron el antropólogo forense, el licenciado Eduardo Cañete, la odontóloga forense de la Fiscalía, la doctora Liliana Bogarín, el odontólogo forense de la policía, el doctor Zárate, personal de criminalística que se encargó de la parte de lo que llamamos nosotros necrodactiloscopía, que es la dactiloscopía del cadáver. ¿Eso en qué consiste? ¿En encontrar las huellas? Encontrar las huellas digitales de los dedos, de las partes de las manos que teníamos. Y yo coordinando el trabajo y haciendo la parte, digamos, médico-legal de comparar los tipos de pieles, tipos de pelos, etcétera, etcétera, y los tipos de indumentaria que tenían cada uno de ellos y a quién correspondía. Incluso este rompecabezas no solamente es físico, sino que incluso hasta de las prendas, ver cuál es el pedazo de cinto cortado que corresponde al otro a través del tipo de corte. Para eso tenían la descripción de cómo estaban vestidos previamente. La descripción, y sacábamos fotografías de las prendas y le exhibíamos a los familiares para que las individualicen. Detalles tan niños como la marca del cinto o la marca del pantalón, la marca de la camisa, la talla, todo ese tipo de cosas se toman en cuenta. ¿Tuvieron colaboración permanente de los familiares para eso? Tuvimos colaboración permanente de los familiares, gracias a ellos por la ayuda, ¿verdad? Y gracias a eso también nos ayuda mucho para identificar. Bueno, llegan el lunes a la noche el resto de los otros restos que fueron colectados, que en este caso venían más mezclados aún, porque como eran los que cayeron, los que quedaron bajo el motor de la aeronave, literalmente, como el helicóptero cae aparentemente de nariz, y orada un agujero, un hoyo de aproximadamente 1 metro de profundidad, aplasta los cuerpos y los mezcla en ese hoyo. Son traídos estos restos el lunes a la noche y empieza el procesamiento de ellos el martes a la mañana. Doctor, una precisión más. Eso significa que fue un impacto, o sea, una caída muy fuerte, ¿no? Aquí estaba por aterrizar, o sea, hubo un impacto. Tenemos que tener en cuenta, sí, o sea, de hecho, no se puede negar que es una caída muy fuerte. Ahora, el porqué de esa caída es tan fuerte, ya lo van a decir la gente de accidentología. Mínimamente acá tenemos que tener, aun cuando yo no soy perito en el tema, en cuenta que hay algunos vectores físicos que actuaron sobre esa aeronave y sobre su cuerpo. La velocidad del helicóptero, la velocidad de los vientos, la altura de la caída, la aceleración de la gravedad y el efecto de las aspas. Doctor, o sea, siempre sin meternos en la pericia de los técnicos, pero aparentemente hubo una caída fuerte, un impacto, pero no una explosión, ¿verdad? Yo no podría decir si hubo o no explosión, eso ya le corresponde a ellos y no me arriesgaría a decir por eso, pero lo que sí no creo que haya habido es un incendio. Y eso digo por algunos motivos, que son las ropas que no tenían rastro de quemadas, los cuerpos que no había un signo de quemadura fuerte, incluso cuestiones que veo del lugar del hecho. Lo que confunde mucho de repente a la opinión pública que no hizo el lugar del hecho, no estuvo en el lugar del hecho, es que coincidentemente la aeronave cae en un sitio donde hubo anteriormente un incendio forestal. Entonces, en las imágenes que muestra la prensa, se observa que los cocoteros tenían el rastro de quemado. Pero si se ven esas mismas imágenes y esas videofilmaciones del lugar del hecho que hicieron los medios televisivos, se va a poder ver perfectamente que debajo de la parte de la base de los cocoteros quemados hay pasto verde. Vegetación verde, sí. Entonces, eso te significa que ese era un incendio anterior. Ok. Bueno, estábamos diciendo, o sea, me estaba contando
la última, o sea, la última partida que llega, Sí. que habían quedado mezclados debajo de la nave, ¿verdad? Exactamente. Ahí, en ese grupo llega la mayor parte de lo que vendría a ser el resto del cuerpo del Nino Oviedo. Sí. La mayor parte de lo que sería el cuerpo del piloto llegó el lunes, Ujú. la partida que trajimos nosotros, y llega la parte que correspondió al guardia de seguridad. Era algo más o menos lógico y esperable también por la ubicación de los pasajeros en la aeronave. Porque viajaba el piloto y al lado Lino Oviedo. Eso no sabría decirte con una certeza absoluta, pero aparentemente el guardaespaldas estaba detrás, en la parte posterior, y más o menos al lado al medio vendría a estar el general Lino Oviedo. Okay. Bueno, y ahí también se hace todo el mismo proceso y se lo va colocando. ¿Cuántas bolsas llegan finalmente? Llegaron 32 en la primera partida, y es claro que algunas bolsas traían la evidencia, otra vez numerada A, B, C, D, E. Okay. O sea, a veces algunas bolsas tenían 5 elementos. Y en la segunda partida nos llegan 6 bolsas. Algunas también con varias piezas. Todo eso se recolecta y se clasifica por acta, ¿verdad? Todo se recolecta, o sea, cuando se recolecta ya se hace un acta y se hace una descripción sucinta, sí, que posteriormente es ampliada y mejorada en el laboratorio acá, en la morgue. Pues, obviamente en el lugar del hecho esto no se puede hacer. Correcto. La necrodactiloscopía, por ejemplo, Uh-huh. para graficar es un proceso mucho más, es un proceso complejo, y con estas piezas que llegan el martes se hizo aún más complejo. Uh-huh. Ya que por el efecto de la putrefacción acá está magnificado, porque ya estamos hablando de más de 48 horas. Entonces acá ya teníamos que empezar la disección de la piel para poder sacar las huellas digitales. ¿Que esto en un proceso ya refrigerado? Es un proceso de volver a hidratar la piel, seccionarla y para poder sacar las huellas digitales. Okay. No hubo necesidad de hacer análisis de ADN, por ejemplo, ¿no? No. Y acá también quiero desmitificar el tema de ADN. Sí. El ADN solamente en la serie como CSI se ve que es una cuestión así automática, de que se mete en una máquina y sale automáticamente el perfil y sale en la computadora y ya se compara con una base de datos. Eso solamente en la serie, porque obviamente en la serie no puede tardar los 15 días o 22 días que tarda el procedimiento normalmente, y eso era algo absolutamente impracticable debido a la necesidad de la familia de contar con un resto inmediatamente. Primero que nada es eso. Segundo, un proceso muy costoso. En tercer lugar, el proceso de ADN da solamente una certeza del 100% cuando se compara el ADN de uno contra uno. Claro. Es decir, cuando tu ADN hay que comparar con el que sería tu ADN indubitado contra tu ADN indubitado cuando estás destruido. En Paraguay no existe base de datos de ADN como existiría en otros países como Estados Unidos, que tiene el sistema CODIS, donde vos sos funcionario público militar o sos una persona que tiene algún proceso judicial o ha tenido alguna demanda judicial, y inmediatamente tu ADN se pone en la base de datos. Eso no tenemos en nuestro país. Es una de nuestras falencias que algún día tal vez podamos cambiar. Entonces no tenemos un dato de ADN previo. Okay. Ese es el tercer problema. Y el otro tema es que hay otros métodos que son mucho más efectivos, como ser la huella digital. La huella digital, por ejemplo, es mejor que el ADN. Y explico y grafico. Existen, por ejemplo, hermanos gemelos idénticos. Hermanos idénticos totales van a compartir el mismo ADN, pero no la huella tienen la misma huella digital. Okay. Entonces, la huella digital tiene un porcentaje aún mayor que el ADN de certeza para la individualización. Okay. Entonces, nosotros extremamos el recurso de huella digital y se extremaron los recursos de antropología o ontología forense,
teniendo la ventaja de que estábamos hablando de una población acotada, sabíamos que había 3 personas solamente, claro. y quiénes eran esas 3 personas. Lo único que teníamos que hacer era ver qué pedazo correspondía a cada quien. Okay. ¿Y eso se pudo hacer bien y rápido? Eso se pudo hacer bien, no tan rápido tal vez como lo que querrían. Pero al principio a usted se le sentía como que iba a llevar más tiempo, y sin embargo sí, después se entregó esa misma tarde. Después se entregó esa misma tarde porque con este grupo de las cosas que se trajeron el lunes, o sea, sí, los elementos. Los restos se consiguieron 2 manos más. Okay. Y eso nos ayudó a acelerar, y además se consiguieron más elementos dentales que no teníamos el lunes. Entonces ahí eso nos ayudó a acelerar el proceso. Se encontraron pedazos de brazos y eso nos permitió armar más fácilmente y más rápidamente el rompecabezas. Es una experiencia casi inédita todavía en este caso de Occidente, ¿verdad? Que les este tocó... tipo de experiencia sí es comparable tal vez con el caso Coabolaños, donde tuvimos también un proceso de identificación sumamente largo y sumamente complejo. Comparable en el sentido de la complejidad tal vez del caso, con algunas ventajas en este caso y desventajas en el otro. Ahora, en el caso de Coabolaños no teníamos un grupo acotado, no sabíamos cuánta gente había ni cuánta gente era realmente, como acá. Y en el caso de Coabolaños teníamos cremados los cuerpos, o sea, estaban calcinados los cuerpos, y eso dificulta con relación a que acá sí tenemos piel, por ejemplo, para comparar los colores de la piel, o pelos, por ejemplo, para comparar los colores del pelo, pedazos de cuero cabelludo como para comparar el tipo de peinado y de pelado, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas en este caso nos ayudó, y lo que fue contrario a que en Coabolaños los cuerpos estaban más enteros, o sea, acá teníamos mucho más fragmentos que en el otro. En este caso, no sé si se puede decir, pero ¿qué porcentaje de restos se pudo lograr recuperar? Es variable. No me gustaría entrar en el tema. Es una cuestión de sensibilidad. Pero sí, el piloto fue el que tenía, digamos, más... fue él y el general. ¿Quiénes fueron, se puede decir, quiénes fueron los familiares que acompañaron más de cerca y ayudaron, digamos, a identificar? Las 3 familias estuvieron presentes, no puedo quejarme absolutamente ninguna de ellas, y vaya una vez más mis sentidos pésames para las familias y mi agradecimiento por la paciencia que demostraron. Es decir, aplicaban una presión para apurarnos, pero era una presión comprensible, y ellos también fueron comprensivos con nosotros. ¿Tenemos equipo suficiente para ese tipo de trabajo o se sintió la necesidad de...? Obviamente me gustaría tener muchas más cosas, ¿verdad? Pero el equipo fue el suficiente. Hemos extremado de repente algunos recursos en cuanto al recurso humano que podrían haber sido reemplazados o mejorados con algunos equipamientos más, pero estamos en condiciones de enfrentar este desafío. ¿Considera que fue un desafío exitoso para la medicina forense en Paraguay? Sí, fue un éxito para nosotros, y o sea, lamentablemente en este ámbito nos manejamos con el dolor y le conocemos a la gente en su peor día, pero para nosotros sí fue un éxito. Gracias.